6. Fue en Navidades cuando Derby se colapsó una noche, estando de visita en mi casa. Yo estaba comentando acerca de nuestros proyectados viajes del verano, cuando él, de repente, soltó un grito y saltó de su silla con una cara de miedo estremecedora e incontrolable. Un pánico y espanto cósmico, tal como las más profundas cimas de pesadilla pueden provocar en un cerebro cuerdo. ¡Mi cerebro! ¡Mi cerebro! ¡Por Dios! ¡Dan! ¡Está tirando de mí! Desde el más allá. Golpeando. Arañando. ¡Ah! ¡Esa diableza! ¡Aún ahora! ¡Ah! ¡Efraín! ¡Kamog! ¡Kamog! ¡El pozo de los Shoggoths! ¡Ya! ¡Shub-Niggurath! ¡La cabra del centenar de retoños! ¡La llama! ¡La llama! Más allá del cuerpo, más allá de la vida, en la tierra. ¡Dios mío! Lo hice volver a su silla y lo obligué a trasegar un poco de vino. Apenas su frenesí decayó hasta una lerda apatía. No se resistió, pero sus labios seguían moviéndose como si hablase consigo mismo. Entonces comprendí que estaba tratando de decirme algo y acerqué mi oído a su boca, tratando de captar sus débiles palabras. Una y otra vez. Está tratando de volver a hacerlo. Tendría que haberlo sabido. Nada puede detener esa fuerza. Ni la distancia, ni la magia, ni la muerte. Se abalanza una y otra vez, sobre todo por la noche. ¡Ay, no puedo librarme! Es horrible. Por Dios, Dan, si tan solo pudieras saber cuán horrible es. Cuando se hundió en el estupor, lo acomodé entre almohadones y dejé que se deslizase en el sueño normal. No llamé a un médico, ya que sabía lo que se decía de su estado mental y deseaba dar, a ser posible, una oportunidad al curso natural de las cosas. Se despertó a medianoche y lo llevé a una cama de arriba, pero a la mañana siguiente se había ido. Había salido de la casa con sigilo y su mayordomo, cuando telefoneé, me dijo que estaba en la suya, paseando inquieto por la biblioteca. Edward se desmoronó a partir de entonces con rapidez. No volvió a visitarme, pero yo iba todos los días a su casa. Estaba siempre sentado en su biblioteca, mirando al infinito y con un aire de anormal escucha. A veces hablaba racionalmente, pero siempre sobre asuntos triviales. Cualquier mención a su problema o planes de futuro o Asenath le provocaba de nuevo el frenesí. Su mayordomo me contó que sufría espantosos ataques por la noche, en el transcurso de los cuales podía llegar a lacerarse. Tuve una larga conversación con su médico, su banquero y su abogado, y por último el doctor lo visitó acompañado de 2 especialistas. El ataque causado por las primeras preguntas fue violento y lastimoso, y esa misma tarde un coche cerrado se llevó aquel pobre cuerpo convulso al manicomio de Arkham. Me nombraron albacea suyo y cada semana lo visitaba 2 veces. Al borde de las lágrimas al oír sus gritos salvajes, sus espantosos susurros y aquellas repeticiones temibles e incansables de frases como Tuve que hacerlo. Se apoderará de mí. Abajo en la oscuridad. Madre, Dan, sálvame. no podía saber qué esperanzas de curación tenía, aunque trataba de ser optimista. Edward tenía que disponer de una casa por si salía de aquel trance, así que envié a sus criados a la mansión Derby que, de haber estado cuerdo, habría sido sin duda su decisión. De momento, no tomé decisión alguna respecto a la casa Crowninshield, con sus complicados artefactos y sus colecciones de objetos por completo inexplicables.
Lo único que hice fue enviar a la criada de Derby a quitar el polvo de las habitaciones principales una vez por semana y ordenarle al encargado de la calefacción que encendiese el fuego en esos días. La pesadilla final se produjo en la Candelaria, precedida, como en cruel ironía, por un falso destello de esperanza. Una mañana, a últimos de enero, me llamaron del manicomio para informarme de que Edward había recobrado la razón de manera repentina. Su memoria estaba dañada, según me dijeron, pero su cordura estaba fuera de toda cuestión. Por supuesto, habría de quedarse algún tiempo en observación, pero podría salir más allá de toda duda. De no surgir contratiempos, quedaría en libertad en el plazo de una semana. Me precipité hacia allí sumido en una marea de felicidad, pero me detuve atónito cuando una enfermera me llevó a la habitación de Edward. El paciente se levantó a saludarme, tendiendo la mano con sonrisa cortés, pero en un instante vi que su personalidad ahora era esa enérgica que había parecido desplazar a su verdadera naturaleza. Aquella personalidad resoluta que había encontrado tan vagamente horrible y de la que el propio Edward me había una vez jurado que era la del alma intrusa de su esposa. Tenía los mismos ojos llameantes, iguales a los de Asenath y el viejo Efraín, y la misma boca decidida, y, cuando habló, pude sentir aquella misma ironía, espantosa y sutil en su voz. La profunda ironía tan preñada de potencial malignidad. Esa era la misma persona que había conducido mi coche en mitad de la noche hacía 5 meses, la persona a la que no había visto desde aquella fugaz visita, cuando olvidó la llamada que siempre hacía y que provocó tales miedos nebulosos en mí. Y ahora me colmaba con el mismo sentimiento brumoso de blasfemo alejamiento e inefable rechazo cósmico. Me habló afablemente acerca de las disposiciones para su salida y no me quedó sino asentir, pese a algunos notables huecos que había en su memoria reciente. Aún así, noté que en todo aquello había algo terrible e inexplicablemente equivocado y anormal. Había horrores en todo aquel asunto que yo no llegaba a alcanzar. Aquella era una persona cuerda, pero ¿era de veras el Edward Derby a quien yo había conocido? Y en caso contrario, ¿quién o qué era? ¿Y dónde estaba Edward? ¿Debía ser libre o quedar confinado? ¿O debía ser extirpado de la superficie de la tierra? Había un atisbo de burla abismal en cuanto decía esa criatura. Y los ojos, iguales que los de Asenath, relampagueaban con una burla atípica y desconcertante cuando decía algo sobre la reciente liberación de un confinamiento especialmente estrecho. No supe cómo comportarme y me alegré de marchar. Todo ese día y el siguiente me devané los sesos pensando en ese asunto. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué clase de cerebro miraba al exterior a través de esos ojos extraños en el rostro de Edward? No podía pensar en nada, aparte de en ese enigma brumosamente horrible, y resultaron infructuosos mis esfuerzos para concentrarme en mi trabajo habitual. A la mañana siguiente me llamaron del hospital para decirme que no se habían producido cambios en el recuperado paciente y, al llegar noche, yo estaba al borde del colapso nervioso. Un estado que admito, aunque otros dirán que eso tiñó todo cuanto vi después. No tengo nada que comentar a tal respecto, con la salvedad de que ninguna locura por mi parte podría explicar toda la evidencia. (7) Fue de noche, luego de la segunda, cuando me vi atrapado por un horror tremendo y completo que lanzó mi espíritu a un pánico negro y atenazador del que nunca ya me liberaré. Comenzó con una llamada telefónica, justo antes de la medianoche. Yo era el único que estaba levantado y descolgué, somnoliento, el receptor de la biblioteca. No parecía haber nadie al otro lado y estaba a punto de colgar e irme a la cama, cuando mis oídos captaron un débil atisbo de sonido al otro lado.
¿Estaba alguien tratando de hablar con grandes dificultades? Mientras escuchaba, creí oír una especie de borboteo semilíquido. Glup, 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 que transmitía una extraña sugerencia de palabras y división de sílabas, interculadas e ininteligibles, inarticuladas e ininteligibles. Dije, ¿quién es? Pero la única respuesta fue glup, 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 glup. Lo único que pude pensar es que aquel sonido era mecánico imaginando que podía deberse a un teléfono roto, capaz de recibir pero no de emitir, añadí: no puedo oírle, mejor cuelgue y llame a información. De inmediato oí cómo colgaban en el otro lado. Esto, como he dicho, sucedió justo antes de la medianoche. Cuando rastrearon la llamada, se descubrió que procedía de la vieja casa Crowenshield, aunque hacía su buena media semana desde que le tocara a la criada ir allí. Solo puedo dar indicios de lo que se encontró en la casa: el desorden en una remota despensa del sótano, las huellas, la suciedad, el armario saqueado con premura, las desconcertantes manchas en el teléfono, el desmañado uso de papel de escritorio y el detestable olor que lo impregnaba todo. La policía, pobres necios, tiene sus pequeñas teorías engreídas y está aún buscando a aquellos siniestros criados despedidos que se largaron en mitad de tanto alboroto. Hablan de una infernal venganza por lo que había pasado y de que me habían incluido a mí debido a que era el mejor amigo y consejero de Edward. Idiotas. ¿Se imaginan que esos bufones embrutecidos podrían haber pergeñado ese manuscrito? ¿Creen que podrían habérmelo traído más tarde? ¿Estaban ciegos a los cambios que se habían operado en ese cuerpo que fue Edward? En lo que a mí respecta, estoy ahora seguro de que todo lo que Edward Derby me contó era cierto. Hay horrores más allá del confín de la vida sobre los que nada sospechamos, y a veces las súplicas de un malvado los atraen a nuestra esfera. Efraín, Asenat, ese demonio los convocó y atraparon también a Edward, como hicieron conmigo. ¿Puedo tener la certeza de estar a salvo? Esos poderes sobreviven a una forma física. Al día siguiente, por la tarde, cuando salí de mi postración y fui capaz de caminar y hablar con cierta coherencia, fui al manicomio y lo maté a tiros. Por el bien de Edward y del mundo. Pero, ¿cómo puedo estar seguro en tanto no haya sido incinerado? Están guardándose el cuerpo para que distintos doctores le hagan estúpidas autopsias. Pero soy de la opinión de que hay que quemarlo. Tienen que incinerar a ese que no era ya Edward Derby cuando lo tiroteé. Me volveré loco si no lo hacen, puesto que yo seré el siguiente. Pero mi voluntad no es débil y no me dejaré carcomer por los terrores que huyen en torno. Primero Efraín, luego Asenat y luego Edward. ¿Y quién ahora? No me expulsarán de mi cuerpo. No me cambiaré por ese cadáver tiroteado del manicomio. Pero permítanme explicarles de una manera coherente algo de aquel horror final. No hablaré de lo que la policía insiste en desdeñar, las historias sobre ese ser encogido, grotesco y hediondo con el que se cruzaron al menos 3 transeúntes en High Street, justo antes de las 2, y la naturaleza tan singular de las pisadas en ciertos lugares. Solo diré que, justo hacia las 2, sonaron tanto el timbre como el pomo del llamador, ambos con un repique alternado e incierto, con una especie de débil desesperación, y todos los toques eran los de la vieja llamada de 3 y 2 de Edward. Sacado de un sueño profundo, mi mente se precipitó en un torbellino. Derby en mi puerta, y recordando el viejo código, la nueva personalidad no lo recordaba. ¿Habría vuelto de repente Edward a su antiguo estado? ¿Por qué aparecía ahora a mi puerta con tales muestras de tensión y prisas? ¿Lo habían liberado antes de tiempo o se había escapado? Quizá
pensé mientras me echaba un albornoz encima y me lanzaba abajo. Su regreso al viejo carácter había tenido lugar entre frenesí y violencia, revocando el veredicto de cordura y llevándolo a una desesperada fuga en busca de la libertad. Fuera lo que fuese que había sucedido, era mi viejo amigo Edward, y mi obligación era ayudarlo. Cuando abrí la puerta, sumida en la negrura por los olmos, un golpe de aire insufriblemente fétido estuvo a punto de hacerme caer. Me debatí presa de la náusea y, en el primer instante, apenas llegué a distinguir la encogida y jorobada forma de los peldaños. Los toques habían sido los de Edward, pero ¿qué era esa parodia extraña y empequeñecida? ¿A dónde podía haberse ido Edward? Su llamada había sonado solo un segundo antes de que abriera la puerta. El visitante portaba uno de los abrigos de Edward. Los bajos casi tocaban el suelo y las mangas, aunque enrolladas, cubrían las manos. Llevaba la cabeza cubierta por un sombrero encasquetado y ocultaba el rostro tras una bufanda de seda negra. Mientras yo me adelantaba inseguro, la figura dejó escapar un sonido semilíquido, como el que había escuchado por el teléfono. Loop. Y me tendió un papel grande, cubierto de escritura, pinchado al extremo de un largo lápiz. Aún tambaleándome por efectos de aquel hedor morboso e insoportable, así el papel y traté de leerlo a la luz del umbral. Sin duda alguna, era la letra de Edward, pero ¿por qué lo había escrito cuando estaba lo bastante cerca como para llamar a mi casa? ¿Y por qué el manuscrito era tan torpe, tosco y tembloroso? No pude sacar nada en claro en la débil penumbra y regresé al vestíbulo, seguido mecánicamente por la encanijada figura, aunque ésta se detuvo en la puerta interior. El olor de ese singular mensajero era en verdad horripilante, y confié, como así sucedió, a Dios gracias, en que mi esposa no se despertara y se encontrase con él. Entonces, al leer el papel, sentí que me flaqueaban las piernas y que todo se ponía negro. Cuando recobré el conocimiento, estaba en el suelo, con esa maldita hoja aún en mi mano, rígido de miedo. Esto es lo que decía: Dan, ve al manicomio y mátalo. Extermínalo. No es ya Edward Derby. Se apoderó de mí. Es Asenath. Y ella lleva muerta ya 3 meses y medio. Te mentí al decir que se había marchado. Yo la maté. Tuve que hacerlo. Fue de repente, pero estábamos solos y yo me encontraba en mi cuerpo. Con un candelabro le hundí el cráneo. Se habría apoderado de mí para siempre la noche de Todos los Santos. La enterré en la más profunda despensa del sótano, bajo viejas cajas, y lo limpié todo. Los criados sospecharon a la mañana siguiente, pero tenían a su vez secretos que guardar y no se atrevieron a acudir a la policía. Los alejé de mí, pero Dios sabe lo que ellos y otros de su culto son capaces de hacer. Durante un tiempo pensé que todo estaba arreglado, pero luego sentí esta atracción en mi mente. Sabía lo que era. Debería haberlo recordado. Un alma como la suya, o como la de Asenath, es medio independiente y perdura, tras la muerte, tanto como dura el cuerpo. Se está apoderando de mí, haciendo el cambio de cuerpos conmigo, usurpando el mío y poniéndome en ese cadáver enterrado en el sótano. Yo sabía lo que iba a pasar, por eso tuve un colapso y tuvieron que encerrarme en el manicomio. Entonces sucedió. Me encontré atrapado en la oscuridad, en la podrida carcasa de Asenath, en el sótano, bajo las cajas, allí donde la dejé. Y supe que ella debía de estar en mi cuerpo, en el manicomio, de manera permanente, ya que había pasado la fiesta de Todos los Santos y el sacrificio habría tenido lugar sin su presencia. Cuerdo y dispuesto a salir, convertido en una amenaza para el mundo. Yo estaba desesperado y aún así logré abrirme paso al exterior. Estoy demasiado consumido para hablar. No puedo usar el teléfono.
pero aún puedo escribir. Lo fijaré a algo y te daré estas últimas palabras de aviso. Mata a ese diablo, si es que aprecias la paz y la seguridad del mundo. Hay que incinerarlo. Si no lo haces, seguirá viviendo de un cuerpo a otro para siempre. Y no puedo decir qué hará. Aniquila la magia negra, Dan. Es un asunto diabólico. Adiós. Has sido un gran amigo. Cuéntaselo a la policía, no importa lo que crean. Siento mucho haberte mezclado en todo esto. Descansaré en paz dentro de poco. Esta cosa no puede albergarme ya mucho más. Espero que leas esto. Y mata a ese ser. ¡Mátalo! Tuyo, Ed. Pero solo más tarde llegué a leer la segunda mitad de ese texto, ya que me desmayé al final del tercer párrafo. Me desvanecí de nuevo cuando vi y olí lo que había en el umbral, allá donde el aire cálido lo había alcanzado. El mensajero no se movería ni tendría conciencia ya nunca más. El mayordomo, más resistente que yo, no se desmayó ante lo que encontró en el vestíbulo por la mañana. En vez de eso, llamó a la policía. Cuando llegaron, ya me habían llevado arriba, a la cama. Pero la otra masa yacía allí donde se había derrumbado por la noche. Los agentes tuvieron que taparse la nariz con pañuelos. Lo que al fin encontraron dentro de las ropas de Edward, extrañamente abigarradas, era, en su mayor parte, un horror licuado. Había también huesos y un cráneo aplastado. La identificación dental dejó claro, sin lugar a dudas, que esa calavera era la de Asenath. El ser en el umbral. Fin.